Hola, muy buenas tardes. Estamos en la posvespertina de este sábado, sábado 18 de abril, un día intenso, aunque más en el manejo de redes que en hechos concretos, pero vale la pena hacer y retomar lo que se dijo hoy en la conferencia del coronavirus. El doctor Hugo López Gatell estuvo encabezando la conferencia solo y con el respaldo pues de todo un equipo, como él señaló, un equipo muy grande de especialistas, de médicos, de infectólogos que están enfrentando el coronavirus, la epidemia en México y que están sintiendo la responsabilidad de que toda la sociedad y en especial los municipios y las zonas donde hay un nivel de transmisión mucho más alto, pues nos quedemos en casa, sigamos manteniendo las medidas de mitigación de la epidemia. El doctor Hugo López Gatell lo que hizo en esta conferencia matutina no solamente fue informar, sino también tomar una actitud bastante elegante, yo diría que esa es la palabra o el adjetivo que le corresponde, para no caer en la terrible provocación que lanzó la segunda televisora más importante del país, la televisora que tiene la segunda cadena, TV Azteca, a través de su conductor Javier Alatorre, quien hizo un llamado clarísimo y explícito para que ya no se hagan caso, para que no se tomen las medidas de quédate en casa ni de sana distancia, prácticamente un llamado a pues la rebelión epidemiológica. Ahorita vamos a analizar por qué Azteca hace estas cosas, pero lo que a mí me importa más en términos de información es que el día de hoy hay un ascenso importante de los casos confirmados, 7.497, casi 7.500 casos en todo el país, 650 defunciones y un total de 29.301 casos descartados. Por fortuna, todavía estamos en una situación bastante manejable. El propio doctor Hugo López Gatell mencionó que hay 123 casos que pueden asociarse al COVID-19 que han sido defunciones. Por lo tanto, la cifra de defunciones podría elevarse a 773 personas. La tasa nacional de incidencia de los casos de coronavirus se mantiene afortunadamente baja todavía, es 5.86 por cada 100.000 habitantes, aunque evidentemente la tasa en la zona del Valle de México que abarca la Ciudad de México y los municipios conurbados es bastante alta. Los casos recuperados en México, señaló el doctor Hugo López Gatell, son una amplia mayoría y son una buena noticia. Se va a informar de manera más puntual sobre estos casos. Al ser cuestionado sobre la posición personal frente a lo que declaró Javier Alatorre y la posición evidentemente institucional de la televisora TV Azteca, el doctor Hugo López Gatell comentó lo siguiente. Es un honor porque le estoy dando voz a centenas de miles de profesionales de la salud en todo el país, en cada uno de los estados. Le estoy dando voz indirectamente a la autoridad sanitaria de los estados, porque es la información que proviene de los estados la que yo presento aquí. Y desde luego es una gran responsabilidad porque finalmente en el manejo de una epidemia, como hemos dicho siempre, pero desde el inicio de la epidemia con mayor énfasis, requiere que la población pueda conocer en tiempo real y de manera clara la información. Es un honor. Es un honor y una enorme responsabilidad. Nunca ha dado muestras de que se haya mareado o se haya tomado atribuciones más allá de lo que es su responsabilidad. Casi al final de la conferencia matutina hizo un llamado a la serenidad en momentos como estos en donde hay miedo, hay tensión, por supuesto hay ira. El manejo de las emociones puede ser a veces más delicado que el propio manejo de la epidemia. Y el doctor López Gatell, de manera bastante caballerosa y responsable,
no entró en una polémica directa con la televisora y mucho menos con el conductor, Javier Alatorre, y lo que subrayó fue lo siguiente. Que es cómo actuar con una visión de Estado, que esto involucra el sector público, social y privado, los tres órdenes de gobierno, los tres poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos, la sociedad no organizada, es decir, todas y todos tenemos un papel que cumplir en esta epidemia por el bien de todas y todos. Entonces, aquí lo que considero extremadamente importante es que tengamos serenidad. No es raro y tampoco es sorprendente ni debe llamarnos a la preocupación que se exalten los ánimos. Es una condición. Así respondió con bastante tranquilidad el doctor Hugo López-Gatell. No es algo que él hubiera deseado, por supuesto, nadie puede desear estar al frente de una tragedia y conduciendo a una nación tan compleja, tan complicada, tan desigual como México. Pero creo que este respaldo de la sociedad y por supuesto del presidente de la República, que al mediodía de este sábado emitió un mensaje respaldando plena y absolutamente a el doctor Hugo López-Gatell y también evitando desde su posición de jefe de Estado pues bajarse al lodo a una polémica con una televisora que le ha gustado a lo largo de su historia meter lodo en sus pues en sus medidas, en su comunicación, en su manera de tratar a las audiencias y en su manera de manejar la información. Lo importante es que junto a la cordialidad y al llamado a la serenidad por, por parte de las autoridades responsables de el asunto de vigilar el cumplimiento de la ley en materia de radio y televisión, la Secretaría de Gobernación emitió el día de hoy un comunicado donde le hace un apercibimiento público a nombre del Consejo de Salubridad General, que es la autoridad federal con jerarquía constitucional. Le hizo un apercibimiento a la televisora, a Azteca, señalando lo siguiente: en el noticiero nocturno del día 17 de abril, transmitido por el canal 1.1, es decir, lo que es ahora el canal 13 de televisión radiodifundida, se invitó a desobedecer las instrucciones del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, respecto a los datos estadísticos y recomendaciones que diariamente a las 19 horas se emiten en conferencia de prensa respecto a la pandemia señalada. En el marco de la relación democrática y plural, medios y gobierno, y poniendo en el centro la libertad de expresión, se le conmina a la televisora conocida públicamente como Televisión Azteca a cumplir las disposiciones del Consejo de Salubridad General en el marco de la emergencia sanitaria, como lo es la pandemia del virus COVID-19. De conformidad con la Constitución y la legislación aplicable, se le apercibe a manifestar públicamente su respeto a las disposiciones sanitarias contenidas en la Declaratoria de Emergencia Sanitaria, sumándose al frente común convocado por la Secretaría de Salud. Con independencia de lo anterior, el artículo 4 constitucional establece que toda persona tiene derecho a la protección a la salud. El artículo 6 de nuestra Carta Magna garantiza que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, a menos que perturbe el orden público. Y la Secretaría de Gobernación, recuerda, tiene facultades para vigilar el cumplimiento irrestricto de las transmisiones de radio y televisión a efecto de que no se violenten los derechos de terceros, como en este caso, el derecho a la salud. Esta Secretaría iniciará el procedimiento administrativo sancionatorio establecido en la ley. En las redes sociales, muchos de ustedes y comentaristas y compañeros y ciudadanos indignados, con justa razón, están pidiendo la cancelación de la concesión de TV Azteca por parte del presidente de la República. Hay que recordar que desde la reforma a las telecomunicaciones del 2014 en el gobierno de Enrique Peña Nieto no le corresponde, por fortuna diría yo, al presidente de la República revocar ninguna concesión y mucho menos refrendarlas. Esto es una labor del Instituto Federal de Telecomunicaciones, del IFETEL. Y por supuesto, el hecho de extralimitar funciones presidenciales para sancionar o revocar una concesión,
pues nos llevaría básicamente al escenario en los que quizá algunos de los que están incitando a este tipo de comentaristas o periodistas a la rebelión o a no obedecer las disposiciones, que por cierto son bastante claras, las disposiciones de la emergencia sanitaria, pues llevaría a un escenario de confrontación, justo lo que buscan muchos. No hay que caer en la confrontación, hay que estar muy claros de que se trata de un esfuerzo colectivo que es necesario fortalecer y no del esfuerzo de un presidente en lo individual o de un subsecretario en lo individual o de una dependencia en lo individual. Es un desafío de la humanidad, por si no lo han entendido, que no sean, por cierto, provincianos, ni rancheros, ni limitados en su visión. Este es un desafío de la humanidad, de todos los habitantes que estamos siendo afectados por esta pandemia que nadie pidió, nadie deseó y hay que enfrentar de manera colectiva. Lo que creo que es indispensable aquí destacar es que independientemente ya de las medidas que tomó la Secretaría de Gobernación, del mensaje reafirmando la ruta por parte del presidente de la República y del llamado tan correcto y cordial del doctor Hugo López-Gatell a la serenidad, las audiencias a través de las redes sociales demostraron su repudio a esta actitud de TV Azteca y de su vocero o de su conductor Javier Alatorre. No es nuevo que TV Azteca haga esto, es una constante en la historia de esta televisora que fue creada en la época de Carlos Salinas de Gortari, cuando se vendieron las dos cadenas públicas de televisión, lo que era el Canal 7 y el Canal 13. Ahora, desde mi punto de vista como responsable de los medios públicos federales en México, creo que nunca más en la historia de este país se pueden vender y privatizar infraestructura pública tan importante como lo que fue las dos cadenas de Imevisión a un concesionario que en esa época no tenía experiencia en el manejo de los medios de comunicación y, como hemos visto, ha confundido la concesión con una especie de reinado o de mecenazgo o de dominio del aire. Es una concesión de uso público y ellos tienen un compromiso con el interés público y la salud pública. Entonces, no es lo mismo que uno emita en un tweet, que es una red que está aplicándose en una red de internet, que no es una concesión de uso público ni un canal radiodifundido, a lo que hizo el día de ayer el señor Javier Alatorre y también todos los demás canales de la compañía de Azteca, de TV Azteca, magnificando y tentando ahora sí a la rebelión. Pero lo que en realidad me llama la atención es que al menos en la red de Twitter, TV Azteca ha sido apaleada de una manera que algo les debe dar de enseñanzas. Si cuando ocurrió lo del crimen de Paco Stanley, el exconductor de TV Azteca, el propio dueño de la televisora desafió el orden constitucional diciendo que para qué sirven las elecciones, si cuando quiso cobrarse de manera unilateral una deuda con Canal 40 y contrató a un servicio de policías privados para invadir un espacio público en el Chiquihuite, en este episodio de diciembre del 2001 conocido como el Chiquihuitazo, si posteriormente ha insistido en hacer estos desplantes, y lo peor de todo, si en los últimos años ha querido reconciliarse con esa mala fama que agarró TV Azteca de desafío de la ley, con lo que hicieron ayer y su falta de disculpas a las audiencias, pues prácticamente regresaron a esta triste situación de comunicadores al margen de la ley. Tan solo en el caso de Twitter hay una serie de hashtags que dominaron la conversación. El más mencionado pues fue
Alatorre, en referencia a Javier Alatorre, con 1.600.000 impresiones, es el más alto, 380.000 tweets, pero el 80% del contenido de esos tweets o de esos mensajes es crítico para el propio Javier Alatorre, según la medición que tengo aquí a la mano. El segundo hashtag o nombre más mencionado es el de justamente el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego. Fueron 313.712 impresiones, 36.800 tweets y el 84% de estos mensajes que se difundieron son negativos. Hay evidentemente un rechazo contundente en las redes a esta posición de TV Azteca. Se impulsó 2 hashtags para promover el boicot a TV Azteca, que tuvo 140.778 impresiones, y otro que dice fuera TV Azteca. Aquí es, por lo menos en el caso de Twitter, es muy claro que la mayoría de los usuarios está condenando esta actitud. Pero también es muy loable que se posicionara como segundo hashtag más importante el de yo le creo a López-Gatell, con 206.772 impresiones y 13.900 tweets, junto con el otro que es Gatell no está solo, con 213.445 impresiones y 3.041 tweets. Esto es una medición que ahorita les voy a dar la fuente. Esta medición me la está proporcionando la fuente de esta medición es keyhole.com. keyhole.com. Y creo que esto es importante para que no se dejen ni llevar por la intención deliberada de polarización, ni caer en la ignorancia de estos desplantes, y estar muy conscientes que lo que estamos haciendo de manera colectiva está dando resultados. En fin, esto creo que es lo importante en esta jornada del sábado 18 de abril. El hecho de que TV Azteca dijera de manera abierta lo que muchos han dicho de manera socavada o soterrada, también es un llamado de atención hacia toda la sociedad mexicana. Hay muchos comentaristas en medios electrónicos que han estado igual o peor que Javier Alatorre. Y hoy, de manera, desde mi punto de vista, hipócrita, se rasgaron las vestiduras. Háganse responsables de el uso de servicio público que están haciendo, como todos tenemos que hacernos responsables de este uso como comunicadores, como periodistas, como profesionales de la información. Tenemos un compromiso con la sociedad que nos sanciona. En fin, esto creo que es importante analizar, pero sobre todo lo más importante es entender que como sociedad hemos madurado mucho más que sus medios electrónicos privados. Y por supuesto yo les recomiendo seguir estas conferencias matutinas en los medios públicos, la información que estamos dando en Canal 11, en Canal 14, en Canal 22, en las estaciones del IMER, en Radio Educación, en Capital 21, son mucho más confiables, son la versión oficial e incluyendo las preguntas que están haciendo los reporteros. No hacemos llamados a ningún desafío, sino hacemos un llamado a la serenidad, a seguir con esta hoja de ruta que nos han planteado las autoridades sanitarias, a entender que evidentemente es una crisis fuerte para quienes menos tienen, no para quienes más tienen. No hablen de manera hipócrita a nombre de los que menos tienen para defender intereses particulares o corporativos que tengan que ver con impuestos, que tengan que ver con favores y privilegios que antes tenían y que ahora ya no tienen. En fin, muchas gracias, les envío un abrazo, nos vemos el día de mañana en la post vespertina. Gracias.